vueltas en las páginas de la Biblia cristiana hay pistas sobre un misterioso viaje por mar. Según los evangelios, Jesús y sus discípulos viajaron a un lugar llamado la Tierra de los Gadarenos. ¿Pero dónde se ubica? ¿Por qué viajó Jesús hasta allí? Si se logran descifrar las pistas, ¿se revelará por fin una historia secreta? Este es uno de los secretos del cristianismo que está desenterrando el periodista de investigación Simcha Jacobovici. De los desiertos a las tumbas, desde Roma a Tierra Santa, Simcha busca la verdad detrás de mitos históricos, creencias ancestrales y algunas de las historias bíblicas más grandiosas jamás contadas. Detrás de mí hay un pequeño lago en el norte de Israel, conocido como el Mar de Galilea. Según la tradición cristiana, es el escenario de uno de los episodios más dramáticos en la vida de Jesús. Es cuando él sube a una barca, se enfrenta a una gran tormenta, expulsa a un demonio y se encuentra cara a cara con un pueblo misterioso que los evangelios llaman los Gadarenos. ¿Quién era este pueblo? ¿Por qué Jesús arriesgó su vida para llegar hasta ellos? ¿Les digo algo? Creo que podemos desafiar 2000 años de tradición y demostrar que el viaje de Jesús no ocurrió aquí. De hecho, creo que podemos averiguar exactamente a dónde fue y por qué. Sobre todo, creo que los podemos llevar a la tierra de los Gadarenos, pero no está cruzando este lago. Antes de hacerlo, veamos la historia tal como se ha contado y entendido por miles de años. Casi 2000 años de tradición dicen que el dramático viaje de Jesús ocurrió aquí, en el lago de agua dulce conocido como el Mar de Galilea, y que la tierra de los Gadarenos se encuentra en alguna de sus orillas. Esta es una de las historias más importantes en los evangelios, porque es la única vez que Jesús, un rabino judío, predica entre no judíos y sienta precedente para la iglesia cristiana. La historia del mar y la tormenta es sumamente importante, porque básicamente va a marcar el tema principal de todo el mensaje del Evangelio. Y el del Evangelio es que el mensaje de Jesús es para todo el mundo. Aunque los evangelios nunca nombran el cuerpo de agua que Jesús cruzó, sí dan una serie de pistas muy claras sobre su destino. El Evangelio de Mateo relata que Jesús viajó con los 12 discípulos y que se levantó una gran tempestad en el mar. Pero sorprendentemente, Jesús estaba profundamente dormido y la barca estaba cubierta de olas. Si aceptamos el relato de los evangelios, hay evidencia en el mar de Galilea de barcos de la época de Jesús acondicionados para dormir durante una tormenta. Afortunadamente, sí tenemos una barca para examinar. Fue hallada en 1986 en la orilla del lago. Las pruebas muestran que la antigua barca de pesca data de hace 2000 años, la época de Jesús. Peregrinos de todo el mundo viajan para ver este asombroso descubrimiento, que se ha hecho conocido como la barca de Jesús. Siempre supimos que trabajábamos en algo muy especial. Y data. De la época de Jesús, sí. Pero no podemos probar si Jesús la usó o la vio. Había como 600 barcas en este lago en ese tiempo. Nos basta con que sea de la época, el lugar. Es única en su tipo y así se veían. Los arqueólogos creen que este era el tipo de barco más grande navegando en el mar de Galilea. Pero un paseo en una réplica hace que los huecos en la historia sean evidentes. Si el viaje ocurrió aquí, Jesús, sus discípulos y una tripulación habrían tenido que apretujarse en esta barca. Y los evangelios son claros. Hubo una gran tempestad. Las olas golpeaban el barco y Jesús dormía durante la tormenta. ¿Serviría este barco para dormir? Serviría, pero no en una tormenta. Las olas romperían contra ella y la inundarían toda. Puedes dormir en redes, pero las olas te sacudirían. Se mueve para todos lados, arriba, abajo, derecha e izquierda. Las cuerdas chicoteaban y, Ellos entran en pánico. haciendo ruido, todos gritan y sienten pánico.
Si la barca no coincide con la del relato, la tormenta se vuelve todavía más confusa. La Biblia cristiana describe una tempestad que inunda la barca de Jesús. En este lago no hay tormentas como la descrita en los evangelios. Y cuando llega a haber una tormenta, nunca estás a más de 15 minutos de la orilla. No asustaría a pescadores experimentados, como los discípulos de Jesús. Según los evangelios, al menos 4 de los 12 eran pescadores profesionales. Ni el barco, ni la tormenta, ni la descripción de Jesús durmiendo durante la poderosa tempestad encajan con este lugar. ¿Qué hay de las pistas mencionadas en los evangelios? ¿Encajan con el mar de Galilea? El Evangelio de Marcos dice que Jesús cruzó las aguas hacia la tierra de los Gadarenos. Y justo en la orilla había una necrópolis o ciudad de los muertos. Viviendo entre las tumbas de esa necrópolis estaba un hombre poseído o endemoniado. Jesús expulsa a los demonios del hombre poseído, enviándolos a una piara de 2000 cerdos. Los cerdos inmediatamente se lanzan por los acantilados al mar y se ahogan. Si esta historia realmente ocurrió en el mar de Galilea, ¿dónde está la necrópolis? ¿Dónde están las tumbas, los cerdos y la tierra de los Gadarenos? Alrededor del lago, los peregrinos tienen 3 candidatos para el destino de Jesús. Si salió de Cafarnaúm, Jesús habría navegado al este. El primer candidato para la tierra de los Gadarenos es un lugar conocido actualmente como Cursi. A menos de 9 kilómetros de Cafarnaúm, es el puerto más grande del mar de Galilea. ¿Es esta la tierra de los Gadarenos donde ocurrió el milagro del exorcismo del hombre poseído? La identificación con Cursi se refuerza por el hecho que, 400 años después de Jesús, los cristianos construyeron aquí un monasterio donde creían que Jesús desembarcó. ¿Qué te convence de que, históricamente hablando, realmente este es el lugar al que Jesús llegó en barco? Nos basta el Nuevo Testamento, porque nos lo tomamos en serio. Jesús llegó en una barca. Este es el único lugar al que puedes llegar en barco cruzando el lago. Es un proceso de eliminación. Eso es todo. Y el hecho de que se haya construido esta iglesia nos dice que este milagro ocurrió por aquí cerca. Hicieron como tú, vinieron y dijeron, aquí no es, allá tampoco. Mira, un acantilado. Y así lo escogieron. Estoy convencido que así pasó. Los peregrinos encontraron un puerto y un par de acantilados de 50 metros de altura, alejados de la orilla, y decidieron que este debía ser el territorio de los Gadarenos. Al ver los acantilados, vieron unas cuantas cuevas, y decidieron que esas debían ser las tumbas mencionadas en los evangelios. Una de estas ha sido llamada la tumba del endemoniado desde el siglo V. ¿Qué te hace pensar que aquí hay una tumba? Sabemos que en el siglo I las cuevas se usaban para entierros. Aquí tenemos una cueva grande y hay otras más en la zona. Todo eso nos lleva a creer que estas áreas se usaban como tumbas y se cree que es la tumba en la que habría vivido el endemoniado. ¿Lo concluiste por la cueva? Aquí no hay una necrópolis. Es que las cuevas son nuestra mejor prueba. ¿Me puedes dar un ejemplo? Casi siempre escogen la más grande. La ven y piensan, esa es. De hecho, según las excavaciones, no hay evidencia de tumba o necrópolis alguna aquí. Hay otro problema con los requisitos. Es poco creíble que hubiera una gran piara de cerdos en la campiña judía. Por casualidad, ¿han encontrado huesos de cerdo? La verdad es que no recuerdo, pero sí encontramos de otros tipos. ¿Ni huesos antiguos? No que yo sepa. Por todos estos detalles, ni siquiera los primeros peregrinos estaban satisfechos con este lugar, pero siguieron buscando. A 2 kilómetros de distancia, en un lugar llamado Hippos, construyeron otra iglesia, en caso de que la tierra de los Gadarenos estuviera más adentro. Estoy en el sitio de Hippos. Como verán, sigue siendo excavada y todavía no dan acceso al público. Siguen trabajando. Por allá está el mar de Galilea.
Este es otro candidato para el lugar donde ocurrió el milagro del endemoniado y los cerdos. Pero tenemos otro problema. No está junto al mar. No hay acantilados cerca del agua. Tampoco hay una necrópolis. Es un sitio problemático. La única parte de Cursi e Hipos que cumple con nuestra lista de requisitos son los acantilados, pero son modestos y están lejos del agua. Todavía tenemos otro candidato para la tierra de los Gadarenos. Atrae a más peregrinos que ningún otro. La razón de su popularidad es que, de hecho, se llama Gadara. ¿Es la puerta de Gadara? Esta puerta a Gadara se remonta al siglo I después de Cristo. ¿En tiempos de Jesús? Sí, de tiempos de Jesús. Cuando los peregrinos cristianos llegaron, hallaron una necrópolis asociada a los evangelios y construyeron una iglesia sobre la tumba principal. La gente que construyó esta iglesia estaba convencida de que este podría ser el lugar del hombre. Con los demonios dentro y la historia de los cerdos, y que, según la Biblia, Jesús vino a este lugar y exorcizó a esos demonios. Aquí, el nombre de la ciudad, la necrópolis, el tamaño de la tumba e incluso la ladera escarpada coinciden más con los evangelios. Pero hay un problema. El Evangelio de Marcos dice explícitamente que los acantilados y la necrópolis estaban justo junto al mar. Pero estamos lejos del mar de Galilea. Exacto. Por supuesto que es un problema, pero es un milagro. Y la gente creía en la veracidad de la historia. Pero son 6 kilómetros. Muy buen punto. Pero a la gente no le importaba que el milagro coincidiera hasta en el más mínimo detalle. De hecho, Gadara para nada coincide con el relato. No solo está lejos del agua, tampoco hay evidencia de un puerto antiguo en ninguna parte al sur del lago. No hay lugar donde Jesús pudiera desembarcar. La necrópolis de Gadara no tiene puerto, y el puerto de Cursi no tiene necrópolis. Hipos tampoco encaja, y el mar de Galilea y la barca son demasiado pequeños. Los destinos están demasiado cerca. Nada en esta historia coincide con este lugar de Tierra Santa. Si Jesús no cruzó el mar de Galilea, ¿entonces qué cuerpo de agua cruzó? ¿A dónde? ¿Por qué? Curiosamente, en la época de Jesús había otra ciudad llamada Gadara, pero no en el mar de Galilea, sino muchísimo más lejos, al otro lado del Mediterráneo, en el sur de España. Los evangelios nos cuentan que Jesús se embarcó en un viaje por mar hacia un lugar misterioso llamado la tierra de los Gadarenos. La mayoría de la gente ubica a los Gadarenos en algún lugar del mar de Galilea. Pero como hemos visto, nada, absolutamente nada aquí encaja con esa historia. Entonces, ¿a dónde fue Jesús y por qué? Para responder esas preguntas, Sinfa va a Jerusalén a consultar el original griego del Evangelio de Lucas. De los 3 evangelios que mencionan el viaje, Lucas es el más antiguo, ya que según los académicos, se basa en una versión primitiva, la fuente Q. En la biblioteca del Museo Rockefeller, se encuentra con el erudito bíblico James Tabor, y juntos descubren que Jesús nos da una pista sobre cuál era su misión. Es el original griego. Sí, pero también el griego original de lo que llamamos la fuente Q. Es decir, la fuente Q se encuentra en Lucas, incorporada en Lucas, Una fuente anterior a los evangelios. que él poseía y la incorporó. Es la colección más antigua de los dichos de Jesús. Aquí tengo un folio de Lucas, uno de los mejor conservados. Y dice, comienza a decirles que una generación malvada busca una señal. ¿Esto es señal en griego? Sí. Es. Semeion. Y luego hace una afirmación categórica. No habrá otra señal, sino la señal de Jonás. Ahí está Jonás. Sí, veo Jonás. La gente que lee esto dice, yo ya sé cuál es la señal de Jonás. Que Jesús estaría en la tumba 3 días y 3 noches, tal como Jonás estuvo en el vientre del pez.
pero este texto no dice eso. Es muy importante, porque habla en código. Él dice, son malvados por pedir una señal, pero recibirán la señal de Jonás. El código es la señal de Jonás. En otras palabras, no se está refiriendo a que Jonás diera esa señal. Jonás es la señal. Lo que Jonás hizo en su tiempo. Eso hay que buscar para descifrar la señal. Pues veamos qué hizo Jonás. El profeta Jonás es mejor conocido por un viaje fallido. Tras sobrevivir a una tormenta, Jonás termina en el vientre de una ballena o gran pez. Nos está diciendo Jesús que está siguiendo los pasos del profeta Jonás, quien hizo un viaje marítimo unos 700 años antes. Después de todo, Jonás y Jesús estuvieron en una tormenta. Tanto Jonás como Jesús durmieron durante la tormenta. Jonás y Jesús calmaron la tormenta. Y si Jesús nos está diciendo que, cualquiera que fuese la misión de Jonás, él tenía esa misma misión. Si queremos redescubrir el viaje perdido de Jesús, tenemos que seguir el recorrido de Jonás. Y ese viaje no tenía nada que ver con el pequeño lago de Galilea. El viaje de Jonás comenzó en el antiguo puerto mediterráneo de Jaffa, en la tierra de Israel. ¿Podría ser eso? Imitando a Jonás, Jesús comenzó su viaje en el puerto de Jaffa y navegó por el Mediterráneo. No tenemos por qué asumir que la gente de esa época no viajaba, incluso hasta Francia y España. Los marineros y los militares lo hacían todo el tiempo. Nos imaginamos a Jesús como una persona rústica, que se la pasaba caminando por el lago todo el día y hablaba con pescadores. Pero esta historia no encaja ni tiene cabida en un lago, ni en medio de una tormenta. Y en griego dice, crucemos. No lo llama lago. Dice que se sube al barco y ahí es cuando se queda dormido en la popa. E incluso dice, una gran tormenta. Y luego dice, y entonces, él cruzó la Falasa. Falasa no es un lago. Podrías decir, se refiere a un lago, a un océano. Pero es la palabra más común para decir mar. Si el viaje de Jesús comenzó aquí en el puerto de Jaffa y él estaba siguiendo los pasos de Jonás, queda más que claro hacia dónde se dirigía. La Biblia nos dice que Jonás iba hacia un lugar llamado Tarsis. Los estudiosos generalmente concuerdan en que Tarsis es la antigua Tartesos, en el sur de España. En algún lugar más allá del estrecho de Gibraltar, el área llamada Tarsis en la época de Jonás. Era llamada Gadara en tiempos de Jesús. Ellos viajaban al mismo lugar. De repente, los detalles del Evangelio cobran sentido. En el mar Mediterráneo, los barcos siempre han sido suficientemente grandes como para dormir durante una tormenta. Si Jesús y sus discípulos navegaban hacia la antigua Gadara, la actual Cádiz, aquí debería haber magníficos acantilados, tradiciones de demonios, porcicultura y una necrópolis junto al mar. De camino hacia la antigua Gadara, primero hay que pasar por el estrecho de Gibraltar. Gibraltar es famoso por sus impresionantes acantilados. Rodeando la punta sur de España, los barcos navegan hacia Cádiz, Gadara. Cádiz se ubica en una península. Sin embargo, los geólogos dicen que en tiempos de Jesús, antes de llenarse de sedimentos, Gadara estaba en una isla grande, parte de un archipiélago en los confines del mundo conocido. Coincide con los evangelios al ser esta un área famosa mundialmente por el cerdo ibérico negro. Por más de 2000 años, estos animales han sido el pilar de la dieta local. Aquí, la fiesta más importante es el carnaval anual. Sorprendentemente, una vez más coincidiendo con los evangelios, la figura central de la celebración es un endemoniado. Según los evangelios, el endemoniado vivía en una tumba en una necrópolis junto al mar.
¿Se han descubierto tumbas bajo las calles de la Cádiz moderna? De hecho, sí se han encontrado y contenían algunos de los sarcófagos de mármol más magníficos del mundo. ¿Pero qué hay de la necrópolis que una vez albergó ataúdes tan impresionantes? ¿Ha sobrevivido alguna de esas tumbas? Un sitio a unos kilómetros tierra adentro de Cádiz puede tener la respuesta. Y últimamente, a través del estudio de unas fotografías aéreas, hemos podido ver el lugar donde se hacían los barcos, donde se guardaban las mercancías. Esta es una ciudad portuaria. Tenemos un puerto que no hay nada parecido en todo el Mediterráneo. Según el profesor Mata, Doña Blanca era el antiguo puerto de Cádiz. Las investigaciones geológicas muestran que hace 2000 años, en lugar de llanuras, aquí había una costa rocosa y un desnivel pronunciado alrededor de la ciudad en ruinas. Había acantilados como los que se describen en los evangelios y había tumbas, muchas tumbas. Está la ciudad, que es donde estamos ahora. A la espalda, la necrópolis. Es una necrópolis enorme. Son 2 millones de metros cuadrados. Ahí, en el siglo I, veía una ciudad pequeña, llena de tumbas, muchas tumbas, miles de tumbas. Lo que se pueda ver en su día, que se vería con árboles. Se verían las tumbas, el agua corría, seguramente. Era una estructura de jardín, de paraíso, no necrópolis. Eso lo vería, pues no estando en uso evidentemente, y las tumbas abandonadas. Si Jesús hubiera llegado navegando a esta necrópolis, podría haber un cementerio, un endemoniado en una tumba y cerdos entre los árboles. Pero de las 5000 tumbas encontradas aquí, solo una ha sido excavada. El profesor Mata acepta llevar a Sindha a ella. Esta excavación nunca ha sido filmada o publicada. La tumba se asemeja a antiguas tradiciones cananeas e israelitas. En España, los estudiosos llaman a estas personas fenicios. Queda claro que aquí hay suficiente espacio para que viva un endemoniado. De hecho, el profesor Mata tiene una sorpresa para Sindha. Cuando esto lo excavamos y ya lo dejamos, pues, cuando volvimos al siguiente año encontramos que había un señor aquí viviendo. Un pobre viviendo. Un hombre vivía en esta tumba. Sí. Queda claro que estamos en la zona correcta. Parece que estamos en el área general que los evangelios describen como el destino del viaje de Jesús. Aquí alrededor hay muchas necrópolis junto al mar. La de Gadara no es la única. Y me da la impresión que, si Jesús vino aquí, debería haber algún tipo de tradición oral que registre ese evento. Quiero encontrar el lugar exacto donde Jesús desembarcó. Sindha cree que la zona de Cádiz, llamada Gadara en la antigüedad, es la tierra de los gadarenos mencionada en la Biblia cristiana. También cree que este era el destino de Jesús cuando emprendió el viaje por mar, relatado en los evangelios. Pero no existe ninguna tradición oral de que Jesús haya desembarcado aquí, así que ahora está buscando una isla cercana que tenga las características físicas necesarias, junto con una tradición viva de que Jesús estuvo ahí. La clave es la tormenta descrita en los evangelios. Si la tormenta define el lugar donde Jesús desembarcó, entonces tendría que ser alrededor de las Islas Baleares, justo frente a España, una zona famosa por sus vendavales mortales. Si Jesús zarpó desde Jaffa hacia el Mediterráneo, ¿qué habría pasado? Seguramente se habría topado con una tormenta. Eso es lo que pasa. Navegar entonces era más peligroso que hoy y cuando pasaba, si te atrapaba una tempestad, los marineros se iban a la mayor isla de Baleares, Mallorca. Si llegabas a este puerto seguro o a uno parecido, te encontrarías con acantilados.
Por un lado, esa es la geología del lugar, pero la cultura del lugar tiene que ver con ciudades de los muertos, moradas de los muertos, tumbas. Como en la cercana Cádiz, la geografía de esta zona encaja con la historia de los evangelios. Aquí, la gente enterraba a sus muertos en las playas, en tumbas donde los vivos podían refugiarse. Como la necrópolis cerca de Cádiz, esta ya tenía 700 años cuando nació Jesús. Si Jesús en verdad vino aquí, algunos de sus primeros seguidores judíos y de Israel habrían seguido sus pasos después de la crucifixión. ¿Acaso existe evidencia que vincule esta isla con los primeros seguidores hebreoparlantes de Jesús? Escondidas en un rincón del Museo Arqueológico de Mallorca, se encuentran 3 anclas de plomo con inscripciones hebreas halladas en una necrópolis cristiana. Las anclas son de los símbolos cristianos más antiguos. Alguien fue literalmente enterrado con ellas. Ah, esto está muy pesado. Y aparecieron en un contexto de necrópolis. ¿Necrópolis? Sí. Se les llama paleocristianos, el más antiguo grupo del que se tiene registro de su presencia en esta isla. Y las 3 tienen una inscripción en el alfabeto hebreo. La inscripción hebrea menciona al hombre enterrado con estas anclas. Se llamaba Samuel, hijo de Janei. De repente, Shimshas se da cuenta de algo. Hay una sorpresa. Hay más inscripciones. Y son más antiguas. Vean aquí. Esto parece. Aleph o Mem. Esta es una Sin. A ver si entendí. ¿Enterraron a alguien aquí? Sí. Las lápidas fueron halladas sobre una sepultura, con el cuerpo orientado hacia Jerusalén. El hallazgo de Simha llama la atención de la directora del museo. Esta es nuestra, Jerusalén. ¿Podría decir, Jerusalén, habían visto esto antes? No, nunca. Descubrimos una nueva inscripción. Correcto. Justo donde Jesús habría tenido que refugiarse si quedaba atrapado en una tormenta mediterránea, Simha localizó un entierro judeocristiano del siglo II, conmemorado con anclas. También ha hallado una inscripción que parece apuntar a Jerusalén, centro del movimiento judeocristiano después de la crucifixión. Estas anclas podrían ser evidencia arqueológica de que los primeros seguidores hebreos de Jesús vivieron en Mallorca. Pero ¿existe alguna tradición o evidencia física de que Jesús realmente pisó esta isla? Sorprendentemente, solo hubo que preguntarle al chofer para descubrir que sí hay una tradición local. Afirma que Jesús vino aquí y dejó su huella como un recordatorio permanente de su viaje a Mallorca. Aquí hay un letrero pequeño, la ermita de Belén. Sí, una ermita es un lugar sagrado. Solía ser un lugar de peregrinación. ¿Cómo? Peregrinación. ¿En serio? El chofer lo lleva hasta una huella de pie que veneran los locales. Mira, yo. Mis abuelos, cuando yo era pequeño, bebé, pequeño. Mis abuelos, cuando me llevaban a Bonán, siempre me hacían pisar hacia aquel. La gente decía que ahí está la marca de cuando Jesús vino a visitar a la Virgen, que había esta piedra aquí. ¿Le entendí bien? Dijo que Jesús vino de visita. Esto no es Israel, esto no es Jerusalén. ¿Por qué hay una tradición de que Jesús estuvo aquí? Era una tradición muy antigua, esto. Mi abuela, y esto ya a su madre, y a su ayudante, ya que esto, ya, los años que tiene que hace mucho. Es una tradición muy antigua. Parece que Mallorca era una antigua colonia cristiana. La evidencia sugiere que Jesús habría viajado hasta aquí. ¿Preserva esta isla una tradición perdida? Como algunos de los primeros seguidores de Jesús vinieron aquí, incluida su familia.
¿Es posible que ahora Simha pueda estar cara a cara con sus descendientes perdidos? Tradicionalmente, la gente ha asumido que Jesús jamás salió de las costas de Tierra Santa. Pero nuestra investigación nos ha llevado a la conclusión de que su famoso viaje a la tierra de los Gadarenos, mencionado en 3 de los 4 evangelios, no fue una caminata de 9 kilómetros a través de un pequeño lago llamado Galilea, sino una travesía épica por el Mediterráneo hasta España. Hemos revelado que la geología, la geografía, la cultura y la arqueología mencionadas en los evangelios coinciden con el sur de España y con ningún otro lugar. De hecho, en la isla de Mallorca, encontramos una tradición viva que dice que Jesús desembarcó ahí. Incluso hay una piedra venerada como si fuera la huella de su pie. Después de la crucifixión, su movimiento, que incluía discípulos y familiares, estaba huyendo de las autoridades romanas. ¿Es posible que literalmente hayan seguido los pasos de su maestro? ¿Es posible que Mallorca sea el hogar de sus descendientes, a quienes a veces se les llama los ebionitas? ¿Pensaban los ebionitas en Jesús igual que otros cristianos? Tal vez veían a Jesús más como un ser humano. Dios lo envió con una misión. Formaba parte de la larga línea de profetas y líderes del antiguo Israel. Pero era humano. Nunca lo habrían considerado una divinidad ni un hijo de Dios. Supongamos que aún viviera, su descendencia. ¿Qué tradiciones habrían conservado? Creo que es una idea extraordinaria. Es una pregunta que nunca antes se había hecho, porque todos asumen que los ebionitas desaparecieron de la historia. Y creo que es muy posible que esa tradición pudiera sobrevivir. Y pienso que al menos habría una conciencia de ser descendientes de sus primeros seguidores. Sus seguidores incluían a sus familiares. Pero si todavía existen, ¿es posible que 2000 años después de la crucifixión aún haya ecos de algunas de estas tradiciones? Los habría, pero serían ecos cada vez más débiles. Serían prácticas judías, creencias judías y, creo yo, una especie de herencia judía. Ahora Simha pregunta si hay personas en Mallorca que afirmen tener tradiciones como estas. Ebionita significa los pobres. Ahora descubre que hay un movimiento en Mallorca conocido como la Iglesia de los Pobres. ¿Podría este grupo conservar vestigios de las creencias ebionitas? ¿Podrían algunas de estas personas ser descendientes del linaje de Jesús? Simha descubre que igual que los ebionitas, estos católicos se sienten atraídos por el judaísmo y ven a Jesús no como Dios sino como maestro judío. Se sentía arraigado a ese judío del principio, a ese judaísmo, pero él siempre hablaba de las enseñanzas de Jesús. No como las han explicado las religiones, sino como, tal vez, las diría Jesús. Ha hablado de un Jesús que murió, vivió, como cualquier otra persona, y que no resucitó. Esto encaja perfectamente con las creencias de los ebionitas. Aún más asombroso. El principal líder espiritual del grupo, Cayetano, quien falleció recientemente, enseñaba que eran descendientes de Jesús y sus seguidores judíos originales. En la habitación se encuentran el hermano, la hija y la nieta de Cayetano. Estoy muy interesado en esta tradición y en la familia, y que ustedes pertenecen a la familia de Jesús. Todos somos descendientes de los judíos que vinieron a Mallorca. Cayetano habló de posibles descendientes de Jesús en su familia. Lo que le has preguntado a José es verdad. Él decía, tan tranquilo, que él era el hijo de Jesús. Pero lo decía tan tranquilo. Yo le decía, tú sabes el papel que nos has dado a nosotros, nos has dado una piedra caliente que cualquiera tiene en sus manos. Según él decía, pues murió ahí. Pero que vino o sea que, en teoría, se casó con María Magdalena y que tuvieron a Juan. Has comentado de que Magdalena es un apellido, es un nombre muy extendido aquí. Y que puede, a lo mejor, tener algún tipo de vinculación con esa venida de los familiares de Jesús. ¿Por qué? Claro,
cuando se habla de la tradición oral, pues era una cosa que, si se hablaba de esto, pues uno podría ser tildado de loco. Si estas personas tienen razón, esta joven es descendiente directa de Jesús o de sus discípulos o al menos de sus primeros seguidores judíos. Pero ella parece estar más interesada en sus creencias religiosas que en su linaje. Nunca me ha llamado la atención. Es decir, me interesa a lo mejor el judaísmo como religión, el judaísmo como historia, pero no. No tengo interés de saber si yo soy descendiente, no. No sé. ¿Es esto posible? ¿Son estas personas del linaje de Jesús? Si Jesús en verdad vino aquí, y si los evangelios registraron el viaje, ¿por qué no lo supimos hasta ahora? Los evangelios registran un viaje por mar de Jesús a un lugar que hemos rastreado, el sur de España. Jesús consideró que esta misión era tan importante que le dice a uno de sus discípulos que suba al barco en vez de enterrar a su padre. Le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Que rompa uno de los 10 mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué podría ser tan importante? Jesús dice que si queremos entenderlo, tenemos que fijarnos en Jonás. Es la señal de Jonás. Y como hemos visto, Jonás también viajó al sur de España. ¿Por qué? Cuando me mencionas la palabra España, en mi campo, despierta muchas ideas. Porque en los profetas es el límite del mundo conocido y el Mesías tiene que llegar a los confines del mundo. Hay algo que a la gente se le olvida sobre la misión del Mesías. Tiene que hacer varias cosas. Básicamente 3. Se va a sentar en un trono y gobernar a su pueblo. También va a traer la paz y justicia al mundo. Pero la tercera cosa que a menudo se olvida es que tiene que reunir al resto de las tribus de Israel que no están viviendo en la tierra durante la época de Jesús. 10 de las 12 tribus del Israel bíblico fueron exiliadas de la Tierra Santa alrededor del 700 a.C. Una de ellas se llamaba Dan. Al mismo tiempo del exilio de la tribu de Gad, los historiadores nos dicen que una colonia se estableció en el sur de España. De hecho, la mayoría de los lugares en la zona, como Guadalquivir, Guadiana y Guadalete, incluyen la palabra española para Gad en sus nombres. Curiosamente, la tribu israelita de Gad se originó en el lado oriental del río Jordán, donde existía la única otra ciudad llamada Gadara. ¿Es posible que los gadarenos exiliados que alguna vez vivieron en Jordania hayan llegado hasta el sur de España? Sorprendentemente, hasta el día de hoy, la gente que vive en Cádiz no se llama a sí misma cadicianos. Más bien, se llaman gavitanos, gavitas. ¿Pero existe alguna evidencia arqueológica sólida que vincule a la tribu perdida de Gad con la Gadara española? En un rincón del Museo de Cádiz, pasa desapercibida una antigua inscripción que data del siglo VII a.C., la época de Jonás, cuando la tribu de Gad habría llegado aquí. La inscripción está en hebreo y dice, mi padre es Gad. Si Jesús, como Jonás, quiso hacer regresar a la tribu perdida de Gad, fracasó. Los evangelios nos cuentan que los gadarenos le pidieron que regresara a su barco y que regresara por donde vino. Parece que cuando los escritores de los evangelios pusieron esta historia en papel, eliminaron algunos detalles importantes. Cubrieron la tierra de los gadarenos de misterio, haciendo que los peregrinos la situaran en Galilea, un lugar al que no pertenece. ¿Existe la posibilidad de que el gran secreto del viaje a Gadara es que en realidad Jesús fracasó? Porque los gadarenos claramente le dicen, súbete de nuevo a ese barco y lárgate de aquí. Él se afirma que fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El pez y la oveja son emblemas de 2 de las tribus perdidas. Levantaré a un pastor que traerá de vuelta a las ovejas perdidas.
Cuenta historias de ovejas perdidas y de pesca, sacando peces. Como no lo logra, los evangelios no nos celebran explícitamente. No hay registro de muchedumbres viniendo de España a Jerusalén y diciendo, aquí estamos. Tal vez, si fue una misión fallida, simplemente la superas o la olvidas. Si fue intencionalmente o no, no lo sé. Si fue una misión fallida, eso explicaría por qué la historia se ha perdido. También sugeriría que sus seguidores más cercanos habrían esperado que la segunda venida ocurriera en España. Habrían esperado que él tuviera éxito donde antes había fallado. Quizá por eso Santiago, hijo de Zebedeo, uno de los 12 discípulos, siguió los pasos de Jesús. Él fue a España, y la tradición sostiene que fue enterrado ahí, haciendo de Santiago de Compostela el tercer destino de peregrinación más importante de toda la cristiandad. ¿Y qué hay de Pablo? Mucha gente ignora que Pablo también estaba decidido a ir a España. Romanos 15:24 dice explícitamente que Pablo iba camino a España, y la evidencia más antigua fuera de la Biblia cristiana sugiere que sí llegó. Pero la tribu de Gad no regresó a Tierra Santa con Jesús. Sin embargo, parece que los seguidores más cercanos de Jesús creían que la segunda venida solo ocurriría cuando los gaditas, los gabarenos de los evangelios, se reunieran nuevamente con el pueblo judío. Resulta que puede haber habido gabarenos arrepentidos que sí viajaron a Jerusalén después de la crucifixión. Increíblemente, en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, un sitio sagrado para los cristianos y el lugar tradicional de la crucifixión, oculta a la vista del público, se encuentra la inscripción cristiana más antigua, y puede ser la prueba definitiva de que al menos un miembro de la tribu de Gad regresó a casa. Una puerta detrás del altar conduce a un túnel y a una larga caminata bajo el sitio tradicional de la sepultura de Jesús. Secreta. Y ahí, junto a un altar dedicado a la Virgen María, hay un grafito del siglo II de un barco. Debajo, hay una inscripción en latín que sugiere que vino del oeste. El hombre o la mujer que dibujó esto, muy probablemente vino de España. Lo que podemos ver aquí es un barco, donde se puede ver el mástil. Las velas están en rojo, difíciles de ver. Puedes ver los remos, puedes ver la cola del timón. Aquí tienes todo. Veo a un peregrino que viene del occidente del imperio, desde tan lejos como España. Dice dos cosas. Primero, vean cómo llegué en barco hasta aquí. Pero lo más importante, lo más destacado es la inscripción, que dice Domine venimus en Lapim, que significa, oh Señor, hemos llegado. 2000 años de tradición cristiana dicen que Jesús nunca salió de Tierra Santa y que su famoso viaje por mar fue a través de este pequeño lago. Presentamos un argumento sólido de que aquí no ocurrió el viaje. Ocurrió a través del Mediterráneo. No fue a la actual Jordania. Fue a lo que hoy es España. Fue allí para cumplir sus planes mesiánicos, su misión como Mesías, para traer a la tribu perdida de Gad de regreso a la tierra de Israel. Irónicamente, la tribu de Gad no lo siguió a la Tierra Santa. Pero después de la crucifixión, parece ser que un grupo de gaditas finalmente sí hizo el viaje.